Gracias amigos por continuar en sintonía de su entrevista Hablemos Claro. En esta segunda parte de la entrevista vamos a analizar la encuesta del presidente Nayib Bukele y otro par de temas más. Para eso tenemos el gusto y el honor en presentarles al licenciado Henry Flores. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias, Will Salgado. Muchas gracias aquí al amigo Abelar. Famoso, gracias, gracias. Sí. Y estamos acá dispuestos para tocar diferentes temas de la coyuntura y bueno, a mí me gustaría también opinar un poco sobre este tema de la reconciliación nacional. Ok. No, ya tenemos otros nombres, Ley de la Protección de Victimarios del Conflicto Armado. Mejor conocida como Reconciliación Nacional. Sí. Bueno, ¿qué quiere hablar? Dele. Pues. Mira, a mí lo que me llama la atención es que hay diputados que siempre cuando sucede este tipo de situaciones, lo que hacen es que no los diputados, sino los jefes de fracción sustituyen a los diputados titulares por los suplentes. Fíjate, vota Milena y vota a su suplente. Sí. Vota Milena y vota a su suplente. Pero además hay algunos diputados que no dieron la cara. Por ejemplo, Marcela Villatoro no aparece y pone a un cipote, que es José López. Analicemos eso en la foto número 11. La foto número 11 es un tuit que lo agarré de la cuenta de Milena Mayorga, dice así, ve, una vez más, dice, mi partido, que es Arena, volvió a mancillar la Constitución, dice, al forzar doble voto de mi representación, dice. Yo voté en contra y mi suplente votó a favor, dice. Eso no se vale, pacto de corruptos, le pone. Milena lo dice. No, y fíjate que tiene razón, porque vota ella como titular y vota a su suplente. Uno a favor y otro en contra. Uno a favor y otro en contra. ¿Sí? Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el voto que vale? ¿El de Milena o el de su suplente? Sí. Entonces ahí es como una ilegalidad que incluso sería bueno ver que estos casos se han llevado en la sala de lo constitucional. Otro caso, fíjate que Parker, que ha sido uno de los impulsores de esta ley y que ha sido, según se ha sabido, uno de los que ha promovido reuniones secretas para la redacción de esta ley, a la hora de votar, él no da la cara y mandó a su suplente, mandó a Arnoldo Marín. Bueno, lo vamos a poner ahorita, vaya, la foto número 9. Para que lo conozca la gente. Para que la gente vea que estamos hablando no inventos, sino lo que es la foto número 9 lo sacamos de un tuit de Romeo Auerbach. Así que si van a demandar por chismes, chambres, que sea a Romeo Auerbach, porque de la cuenta de él lo estamos agarrando. Nosotros solo estamos repitiendo y solo íbamos pasando. Entonces, dice Romeo Auerbach, aquí los 7 del PCN, dice, y los 2 del PDC, dice. También, dice, en el PCN votaron 2 suplentes al mismo tiempo que sus propietarios, dice. El PCN votó Mario Ponce, Raúl Beltrán, Bonilla, Roberto Angulo, dice. Manuel Rodríguez, dice, suplente de Serafín Orantes, dice. Pero Serafín Orantes no llegó, así que era válido que llegara Manuel Rodríguez por él, porque no llegó. Miguel Alfaro, dice, suplente de José Luis Urías. ¿Y quién es José Luis Urías? Sepa Dios, son algunos nombres que hasta hoy los estamos conociendo. Noemí García, dice, suple a Raúl Beltrán, pero Raúl Beltrán está votando. O sea, se convierte en doble voto. Pues sí, y pues que no se supone que si el suplente... Y Sara Carrillo, dice, suple a Mario Ponce y Mario Ponce está votando. O sea, votan 2 veces. Sí. Si no hubiera sido así, no alcanzan quizás. El PDC, dice, Arnoldo Marín suple a Rodolfo Parker, dice. Y Juan Estrada suple a Mazariego. Y los 2 votaron. O sea, votó el propietario y votó el suplente. Claro. Si no hubiera sido así, no le hubiera dado la aritmética legislativa. No de hecho, aunque el presidente vete por inconstitucional esta ley de reconciliación. ¡Ay, Dios! Perfectamente. El coronavirus, señores. Salud. Ya, luego Dios, licenciado. Aquí conmigo. Aunque el presidente vete por inconstitucionalidad, que así va a ser, él ya anunció que lo va a votar, perfectamente alguien puede ir a la sala de lo constitucional y pedir una revisión porque puede haber una ilegalidad en esa votación. Hay quienes han utilizado a quienes fueron sus asistentes. Por ejemplo, Norman Quijano
no votó y puso a su suplente Janet Palacios, que fue asistente de Norman Quijano. Y así podemos ir mencionando otros. Otro punto que yo quisiera destacar, Will Salgado, es que el FMLN tiene una actitud hipócrita. Nidia Díaz estuvo en algunas reuniones en hoteles privados escuchando lo que iba a ser el planteamiento de esta ley, pero después sale Jorge Chafik diciendo de que ellos no conocían el contenido de esta ley. Pero Nidia Díaz estuvo en una reunión, estuvo en un hotel privado. Sí. Y Jorge Chafik sale diciendo de que no sabía nada del contenido de la ley. Entonces, esto es una actitud hipócrita. Yo creo que el FMLN, evidentemente, al ver la presión que se venía con las organizaciones sociales, se hicieron por atrás y tuvieron que retroceder. Pudieron haber votado en contra, como ya lo había estado diciendo Cuellar, pero no lo hicieron. Sí. Bueno, entonces... Hay otra cosa, Will, que yo también quisiera decir sobre este punto. Yo no he visto a aquellos tanques de pensamiento, organizaciones sociales, que así como salieron a gritar ante todo el mundo que había un irrespeto al Estado de Derecho cuando el presidente llegó a la Asamblea Legislativa, que vamos a hablar de eso, que tiene relación con las encuestas. No hemos visto nada de eso. Y ha habido una condena internacional, empezando por la Organización de las Naciones Unidas, que ha dicho que esto es una ley de amnistía disfrazada. Y además de eso, hay tanques de pensamiento a nivel internacional que han condenado la aprobación de esta ley. Eso también lo tenemos que ver porque hay un doble discurso en estos tanques de pensamiento, o en algunos medios incluso. Yo sé que TVO sí ha estado diciendo la verdad, pero hay medios de comunicación que han callado, y al contrario, en una de las portadas del periódico, de los dos principales periódicos de este día, no hacen alusión directa a este tema. La IDUCA se pronunció, y el pronunciamiento que hacen es muy apegado a los intereses de las víctimas. Y esperando, veniendo de la UCA. No obstante que una de las personas que fue asesinada, que fue los padres jesuitas, y el coronel Montano ha sido... Esto fue militar. Yacurías. No, dele. El coronel Montano... Si a ustedes que lo van a cuetear, dele. No. quiero decir los hechos sobre esto. El diputado Mauricio Vargas, él fue a Estados Unidos a testificar a favor de Montano. Cristiane también fue utilizado como testigo en este juicio. Mandaron cartas incluso. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay un miedo que se destape la olla, que ya todos sabemos cómo sucedieron estos hechos, pero que se involucre a gente que está justamente en arena o que está en los hilos del poder, y que es razonable el por qué ahora ellos han promovido esos votos para una ley de amnistía disfrazada. De protección. Ok, veamos la foto número 5. Walter Araujo también publicó algo. Lo tomé del Twitter de un tweet que publicó. Dice: escándalo legislativo, dice. Para lograr obtener los votos para aprobar la ley de amnistía disfrazada, dice, en la Asamblea Legislativa, dice, votaron al menos 5 diputados propietarios, dice, y sus respectivos suplentes al mismo tiempo, dice. Eso viola la Constitución, dice, y el principio de representación proporcional. ¿Cómo ve eso usted, Lick? No, definitivo, si eso hay que ser práctico, pues si el suplente a la misma normativa, su mismo reglamento interno también, y apegado a la Constitución. Es para suplir cuando no está el propietario. Si está el propietario, ese ni siquiera debe de llegar, debería estar en su casa o tal vez por ahí cerca en caso que tuviera algún inconveniente el titular. Enfermedad o algo. Correcto, una enfermedad. Pero esto es descarado, esto es una violación descarada a los principios constitucionales y a la democracia, a la representatividad que el pueblo le ha dado a ellos como diputados. Entonces, no lo va a vetar el presidente porque tenga algunos rangos de inconstitucionalidad. Desde ya se puede decir que es inconstitucional, pero también la forma de cómo ha sido aprobada también podría ser impugnada. Felisa Cristales, de hecho, estaba denunciando hace poco, y no solo ella, varios diputados, que se está haciendo costumbre que a última hora acaba de... el voto en el exterior, tal vez si lo podemos tocar más adelante, que acaban de superar ese veto. Ese tema está bien importante también. Pero Felisa Cristales, ella denunciaba que a última hora se estaba volviendo práctica que utilizaban a los suplentes y permitían que votaran
casi que desbancando a los diputados titulares cuando ellos son los que habían sido electos popularmente. Yo creo que hay que ponerle atención a esto por todo lo que se va a venir todo este año antes de las elecciones del año 2021. Yo creo que es grave lo que ha pasado en el sentido de todo lo que se pretende ocultar, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que se pretende ocultar? Y aparte, son los diputados los que considero que están obstruyendo que se conozca la verdad, la reparación y que haya una pronta justicia para las víctimas que, como ya sabemos, hasta el día de hoy siguen exigiendo ese derecho constitucional que se les ha negado durante tanto tiempo. Ok, vámonos entonces, pongamos la foto número 12. Con 68 votos la Asamblea Legislativa superó el veto sobre el voto en el exterior. Ahí está, esto lo sacamos de la cuenta oficial de la Asamblea Legislativa, ahí está el chequecito azul, está verificada. Con 68 votos y uno en contra, los diputados superan el veto presidencial y se ratifica, dice, el proyecto de decreto legislativo número 564. Esto permitirá que los salvadoreños que están fuera del territorio nacional puedan votar desde el exterior en la elección municipal, legislativa y parlacen. Henry, tengo entendido que el presidente lo había vetado porque para alcalde ponen un montón de trabas y conflictos para poder votar y así se quedó. Porque hoy la sala de lo constitucional ya ratificó eso, ¿no? Sobre todo por el voto electrónico. Ha ratificado la sala el voto por rostro para alcaldes. Para alcaldes. Sí. Pero en esto la sala tendría que pronunciarse. Sí. Es decir, ahorita lo que ha pasado es que los diputados de la Asamblea, para hacer creer que están interesados y que se vote en el exterior para alcaldes y diputados, superan el veto, no obstante que el presidente ya había dicho de que eso no, era inconstitucional. Y no solamente es inconstitucional, sino que es ilegal y tramposo. ¿Por qué? Le pongo un ejemplo. La propuesta de ley para el voto en el exterior implica que para que ellos puedan votar, primero tienen que tener un negocio. Si es de San Miguel, tiene que tener un negocio. Pagar impuestos. Tiene que pagar impuestos. Tener una casa a nombre de Tiene él. que tener al menos un hijo o un familiar, o sea, con lo que se demuestre que hay un arraigo. Pero supongamos... Y si Julano no pega hijos, de esos que no pueden, Y, no si, aplica. y si tiene 18, 19 años, Tendría que adoptar no tiene familia, hay que adoptar uno, No hay tiene, que crearlo. O sea que los jóvenes no pueden votar. No podrían porque no tienen... Los jóvenes que están en el exterior no tienen pueden que votar. casarse y Tienen tener que ese casarse. arraigo que tiene una esposa. Y en nuestra realidad, un joven de 18 años, ¿de dónde va a tener patrimonio? De 18 a 30 Si todavía. se muere uno todavía, es que no tiene muy poco, pero llegar a tener patrimonio. Imaginemos que tenga el hijo, imaginemos que tiene un negocio, vea que fue próspero, la que tiene un propiedad, negocio, que tiene la que propiedad. paga impuestos, Él tiene que hacer una declaración jurada, primero, que tiene todo eso. que tiene que pagar a un notario, tan careros que Le son. tiene No. que pagar a un notario. ¿Usted sabe cuánto vale un pasaporte en Estados Unidos? No. Bueno, algunos andan de entre 40, dependiendo del caso, porque a veces hay multas cuando se pierdan, puede llegar hasta los $100 o si es Europa. Pero no solamente es lo que tienen que pagar por el acta notarial, sino cuánto pierde una persona en Los Ángeles, por ejemplo, que trabaja en construcción y que de Los Ángeles le toca ir a Las Vegas, digamos, a trabajar. O sea, esos días que pierde, o sea, van a la cuenta también. Entonces el salvadoreño lo que dice es, ¿para qué voy a votar si al final pierdo más con mi trabajo? Y empieza a haber una desestimulación. Entonces hay un bloqueo para los salvadoreños que quieren votar y evidentemente esto es ilegal. Y es una trampa. Los diputados saben de que aunque ahorita ellos hayan superado el veto, lo que van a hacer es mandarlo a la sala de lo constitucional. Nos comió el tiempo porque teníamos, por cierto, hasta hoy para que se aprobara. Entonces lo que han hecho es limpiarse las manos, han hecho una trampa cazabobos y ese voto no va a funcionar porque no tiene las garantías y herramientas necesarias para que ellos puedan votar libremente. Con solo el acta tendrían que buscar allá en el extranjero un notario salvadoreño si va a surtir efecto acá. De lo contrario, es un trámite engorroso a través de los cónsules. Imagínese que le toque que no tenga el dinero para pagar un abogado. Lo puede hacer a través del consulado. Pregunta también aquí un amigo, el hijo de Roque Dalton, pregunta, Will, hay que averiguar en qué curules se sentaron los suplentes para votar doble. ¿El curul de quién ocuparon? Porque si... O le extendieron algún botón por ahí a ellos para que
Lo hicieron Ajá, así. o un botón a control remoto, ¿va? Porque tiene lógica la pregunta. Sí. Si estaba el propietario ahí, ¿en qué curul se sentó el suplente para hacer el voto doble? Si estaba Milena Mayorga, la suplente de ella tiene que sentarse en el curul de ella. Sí. ¿En dónde se sentó? Buena pregunta la del hijo de Roque Dalton. Yo incluso sugeriría a todo aquel buen ciudadano que, en el sentido de que se hagan reformas y que no se siga abusando de esos privilegios que los diputados se agarran o los partidos políticos se agarran de poner suplentes cuando consideran que los diputados titulares no van a votar como las cúpulas lo consideran, que pudiesen haber reformas, ya sea internas o incluso ir a la Corte Suprema de Justicia a paralizar todas estas iniciativas de ley que van en detrimento de la población, porque si no un día, así como nos televisaron el país, van a empezar a hacer aprobaciones tras aprobaciones de leyes que van a ir en detrimento de la población.